A ver, en días pasados, repasando las redes en busca de información sobre cómo iluminar mis noches en apagón y por un error del corrector del teclado, me encontré con la teoría de conspiración Illuminati. Algunos de ustedes habrán oído hablar de la teoría de la conspiración Illuminati. Esa teoría dice que los Illuminati son unos supuestos señores supremos que controlan los eventos mundiales, incluyendo las guerras y las pandemias, operando en secreto mientras buscan establecer un nuevo orden mundial mucho más favorable a sus intereses. Yo ya conocí acerca de la teoría, pero en verdad yo no soy dado a creer en teorías de conspiración porque suelen estar sustentadas por suposiciones carentes de fundamento. Sin embargo, mientras leía, me invadió una especie de sentimiento de déjà vu. Y es que la lectura describe a estos personajes como poseedores de un poder tal que les permite actuar impunemente por encima de las leyes, las constituciones y hasta los derechos humanos y ciudadanos. Y mientras más leía, más aumentaba en mí la sensación de ese déjà vu. Y yo me preguntaba, ¿por qué me resulta tan familiar este tema? Y después de unos instantes, aún en medio del apagón, se me iluminaron las ideas. Claro que me tiene que sonar el tema, porque es que aquí, en Cuba, tenemos nuestros propios Illuminatis. En esta tierra que acertadamente Jordi Bates llamó el planeta Cuba, existe un grupo de personalidades omnipotentes que actúan impunes por encima de las leyes, la constitución y los derechos de los ciudadanos de esta nación. Los Illuminatis cubanos no actúan en secreto, tienen nombres y rostros, pero nadie, excepto ellos mismos, puede cuestionarlos, puede investigarlos, ni mucho menos juzgarlos y condenarlos. Ellos hacen de la nación su feudo personal y del pueblo hacen sus siervos. Exigen obediencia y fidelidad incondicional. Poner en peligro o cuestionar su poder absoluto es considerado como el delito supremo y se condena de forma ejemplarizante hasta con la pena de muerte. Gozan y otorgan privilegios a familiares subordinados y protegidos. Y mientras tanto, el pueblo contempla impotente el modo de vida y los negocios familiares de esos protegidos que fabrican para sus jefes una burbuja de mentiras y triunfalismos. Para estos protegidos investidos como dirigentes de alto rango, no es relevante su capacidad de dirección ni su empatía con el pueblo. Tampoco es relevante que lleven un privilegiado nivel de vida, muy por encima de su poder adquisitivo. Nadie podrá cuestionar su nepotismo y corrupción. Solo hay una regla que es inviolable: nunca poner en riesgo el poder Illuminati, ni pasar por encima de sus prerrogativas. Aquel protegido que ose cruzar tan definido límite es cuando menos destituido. Ejemplos de lo que estoy opinando sobran. La lista de defenestrados y condenados se engrosa a través del tiempo con nombres como Abraham, Luis Orlando Domínguez, Arnaldo Ochoa, Carlos Laje, Felipe Pérez Roque y otros tantos. El más reciente, Alejandro Gil. Esos protegidos hacen y deshacen sin que el pueblo los pueda cuestionar. Se rodean de comodidades, patrocinan jugosos negocios, compran en tiendas para la élite, se atienden en hospitales para la élite, entre otros conocidos privilegios. Y todo eso sin que nadie se dé por enterado. Y uno se pregunta cómo es posible que con tantas amargas experiencias al respecto no se haya creado un mecanismo de control que permita detectar a tiempo tales actos de corrupción en las altas esferas del gobierno. Para mí está claro que la corrupción y el nepotismo es tolerada por el grupo Illuminati siempre y cuando el protegido les demuestre lealtad y obediencia absoluta y jamás cuestione sus voluntades o ponga en peligro sus poderes. Muchas veces las destituciones se ejecutan sin dar explicaciones convincentes. Otras veces se brinda información a medias ocultando los verdaderos motivos. Y las menos se expone la cruda realidad cuando la gravedad de la falta es muy alta. Ese fue el caso de Ochoa y ese es el caso de Gil ahora. La traición se paga muy caro y es menester aplicar condenas ejemplarizantes que sirvan de instrumento disuasorio para aquellos que se les haya pasado por la mente cruzar la línea prohibida. En este país, donde el pueblo vive pendiente de cada centavo que llega a sus manos para lograr sobrevivir con su familia, es una afrenta que un dirigente que proclama ser humilde haga las siguientes declaraciones ante las cámaras. Veamos. Nunca sé ni lo que he ganado, ni cuánto me pagaban, ni me preocupé nunca por eso. Por supuesto que alguien que puede disponer de la gaveta que contiene todo el caudal
fruto del sudor y los sacrificios del pueblo, no necesita ni le interesa saber cuánto gana para darle a su familia la vida de privilegios de la que disfrutan. Los Illuminatis cubanos tienen el poder de ordenar y conmutar penas de muerte a conveniencia. Tienen el poder de otorgar impunidad a asesinos confesos y homicidas por negligencia. Es así como se conmutó la pena de muerte del terrorista Cruz León, autor de los atentados con bombas en los hoteles de La Habana que causaron la muerte del joven italiano Fabio Di Celmo. Y paradójicamente se ordenó la condena a muerte y ejecución de 3 jóvenes que protagonizaron el secuestro de una lancha de pasajeros con la intención de huir del país, acción en la que nadie resultó muerto y ni siquiera hubo lesionados. Los Illuminatis cubanos se adjudican el poder de otorgar impunidad a un confeso homicida de 3 personas que se jacta en un video de sus hazañas asesinas y de la impunidad de la que goza. Veamos el video. ¿Y usted peleó, no? Con el segundo frente y en Girón con 13 años. ¿Y los 3 muertos los tuvo en la guerra o...? No, yo tuve 3 muertos porque un tipo robó en 1542, yo atendía a cubarse, 13 de espera cayeron atrás, no se paró, robó 3 pituzas, le tiré, lo maté. O en Tropicana, cuando tenía 16 años, un tipo me fue a tocar la teta a la jeva, le dije, tócase, y cuando se la tocó, le caía a tiro, y Raúl Infiel dijo, no me lo toquen, que nadie puede tocarle jeva aquí, la teta, nadie. Yo tenía 16 años. ¿Y el otro? Y el otro en Alibar, que hubo una riña, y entonces cuando mandé 4 patrulleros, cuando los mandé, dicen lo que estaban adentro, el capitancito se me va a tirar aquí los cojones. ¿De a dónde? Aquí. ¡Tá! Tampoco me hicieron nada. Ahí hay que tirarte. Está bien, yo te voy a tirar ahí. Y en la 3, Raúl y Fidel dijeron, ni me lo toquen. Que es el único que tiene 10 tiros en el cuerpo, con 9 años y 13 Girón. Peleó. Bueno, ahí tú ves. Fundador de Mirín, fundador de la policía, fundador de los tanques, fundador de la JT, en los CDR, con 12 años, dirigente. Firmamos Fidel allí. Aquí está firmado por Fidel, que me lo dio Fidel cuando cumplimos 50 años, ahora cumplimos 52. Nadie, por muchos méritos que haya acumulado, tiene derecho de impunidad ante el homicidio. Cuando una autoridad hace uso de su arma de fuego contra un ciudadano, debe abrirse un proceso investigativo para determinar si fue un acto justificado. Esas mismas impunidades se repitieron con los hechos relacionados con el transbordador 13 de marzo y los del río Canímar. Las versiones de los hechos y de los testigos son muy diferentes si se comparan la versión oficial contra la versión opositora. Pero lo que sí es un hecho indiscutible es que ambos eventos cobraron numerosas vidas, incluidos niños, y debió abrirse un proceso judicial, al menos por homicidio involuntario. Sin embargo, los hechos fueron calificados de desafortunados accidentes. La sociedad cubana es una pirámide que se sustenta sobre los cimientos de un pueblo sometido. Por encima de ese pueblo, la Constitución. Por encima de la Constitución, el partido. Y por encima del partido, los Illuminatis que imponen su sistema político y su economía. Imponen leyes y presidentes, controlan los poderes del Estado, controlan las instituciones y organismos y han demostrado ser capaces de ofrecer en holocausto a todo el pueblo a cambio de garantizar su permanencia. Pero en este bizarro planeta llamado Cuba, hay 2 cosas que escapan de su control. Los ideales libertarios que perduran por siempre y el tiempo, ese que constantemente les recuerda que no son inmortales. Muchas gracias.